Bueno, vamos a pasar a la palabra. ¿Qué les parece? Muy bienvenidos todos. Segunda de Crónicas 29, vamos a leer. Esta es la historia del rey Ezequías. ¿Cuántos han escuchado del rey Ezequías? Algunos han escuchado, ¿verdad? Bueno, un rey que comenzó a reinar, dice Segunda de Crónicas 29, 1, que comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Imagínense, joven, ¿no? Ezequías. Hoy los chicos de 25 años, muchos todavía viven con los padres. Bueno, acá tampoco se supone que un rey, o sea, los reyes eran reyes por dinastía de repente y empezaron a reinar jovencitos, ¿no? Y este empezó a los 25 años, pero es interesante que Ezequías hizo una cosa muy buena, que fue limpiar de toda la idolatría que había el reino, porque él venía de un padre que se llamaba Acaz, que había promovido la idolatría y había cerrado el templo. Así que había abandonado el culto a Dios directamente. Y esto es como cualquier cosa, ¿no? Dios toca a una persona y uno no tiene que ser como su padre o como su madre. Gloria a Dios si tus padres fueron buenos, pero hay algunos que no tuvimos padres buenos, ¿no? Y que de repente estamos pensando, bueno, yo voy a ser como mi padre. No, de ninguna manera. El rey Ezequías fue un rey distinto, no fue como su padre. Su padre fue un rey idólatra, pero Ezequías limpió el templo y subió, dice acá, de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Dice que el nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Y después dice, en el versículo 15, vamos ahí directo, dice que reunieron a sus hermanos, todo el pueblo, se santificaron, entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. O sea, el templo de Jehová fue limpio y eso no era una cosa menor en ese tiempo en Israel. O sea, en ese tiempo el asunto de la idolatría era el asunto externo más complicado. De hecho, todos los profetas que profetizaban a los reyes, en el caso de Ezequías, ¿saben quién era el profeta que le profetizaba a Ezequías? ¿Alguien sabe? Isaías. Isaías fue el profeta que vivió durante la época de Ezequías y que le profetizó a Ezequías. Y lo que profetizaban los profetas era lo que la iglesia debería hacer en este tiempo, ¿no? Una voz profética, pero no una voz profética en el sentido de que te digo el futuro, sino que una voz profética en el sentido de que te marco qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Y bueno, en ese momento, Ezequías, que sube al trono, hereda un reino espiritualmente arruinado, pero toma una decisión radical, que es restaurar el templo, abrir las puertas que habían estado cerradas durante años y limpiar el lugar santo de toda abominación. Y lo primero que quiero decirles es que esto no es un acto ritual, no es un acto estético, no es un acto, digamos, de algo visible, sino que tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Porque la idolatría, uno podía verla en forma externa, cuando se adoraba imágenes, se adoraban otros dioses que no eran Dios, pero la verdad es que lo que nos tenemos que preguntar nosotros es, porque ninguno de nosotros anda adorando una virgen, capaz que algunos sí, pero espero que no, pero no andamos con medallitas milagrosas ni haciendo, nosotros sabemos que eso no es lo que tenemos que hacer, pero el problema es que la idolatría no es eso. La idolatría tiene que ver con un asunto de prioridades. Digan conmigo prioridades. ¿Qué tengo yo primero en mi corazón? ¿No?
Y cuando lo que tengo primero en mi corazón no es Dios, eso se llama idolatría. Y la idolatría puede ser cualquier cosa, digamos. Puede ser un trabajo. A ver, si mi bendición económica es más importante que Dios, eso es un ídolo. Si el dinero es más importante que Dios, eso es un ídolo. Pero también puede ser hasta la familia. Y alguno dice, no, pero pastor, ¿la familia está bien? Sí, claro que está bien, pero Dios tiene que estar en el primer lugar, siempre. De hecho, mucha gente que está más o menos bien empieza a considerar a Dios como una cosa más, ¿no? Pienso yo, algo más en mi grupo de cosas a las que yo accedo. Tengo una vida familiar, tengo una vida con mis amigos, tengo una vida en mi trabajo y tengo una vida en la iglesia y una vida con Dios. Y Dios es algo más, ¿no? Y eso para Dios, quiero decirles, no es una cosa liviana. Yo sé que les estoy predicando a discípulos verdaderos acá. Pero la tendencia, sobre todo en la iglesia moderna, la tendencia de hoy es, Dios es algo más, Dios puede ser un siervo de la persona. ¿Y cuántos saben que Dios no es un siervo nuestro? Dios no es alguien que yo puedo agarrar acá como un ídolo y decirle necesito tal cosa, necesito tal otra, pasarle la listita de supermercado. Sabemos que no. Dios tiene que ser primero. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene otras prioridades que no son Dios? Obviamente cada uno de nosotros está en un, llamemos, camino distinto, ¿no? Pero distinto ¿por qué? Porque algunos estamos hace más tiempo y no le vamos a pedir a una persona que recién empieza que entienda todo y sepa todo. Pero a los que estamos hace más, no sé, hay gente que me dice, yo estoy desde el año 1984 en el Evangelio, ¿no? O me convertí en el año 1974, ¿no? Y todas esas cosas. Bueno, pero la pregunta no es hace cuánto estamos, es qué es lo que hay en nuestro corazón en primer lugar. Esa es la primera pregunta, ¿no? Y cuando Dios no está en el primer lugar, nuestro templo, porque acá estamos hablando de un templo externo, pero el templo nosotros sabemos que es ¿cuál? Es el templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dice bien claro en la primera carta de los Corintios, dice, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. Y que después dice que todos los que son en el libro de Romanos, que todos los que son hijos de Dios, esos son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, lo que nos hace cristianos no es ni siquiera nuestra creencia. Sí es nuestra fe en un principio, pero lo que nos distingue como cristianos no es que venimos a la iglesia, no es que oramos, no es que asistimos a un culto, no es nada de eso. Lo que nos hace cristianos es que el Espíritu Santo habita en nosotros y que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Vos capaz que me decís, no, pero a mí me hace cristiano que yo voy a la iglesia y yo oro. Bueno, pero si vos me decís que es ir a la iglesia, yo te diría, bueno, entonces el día que vas a McDonald's, ¿qué sos? ¿Una hamburguesa? ¿No? ¿Se entiende? No, ir a un lugar no te hace algo. Y ni siquiera lo que vos decís, ni lo que predicás, ni siquiera cómo orás. Porque los musulmanes oran, los judíos oran y no son cristianos. O sea, orar no te hace cristiano. Está bien, le oro a Jesús. Está bien. Pero si no tuvieras el Espíritu Santo no tendrías algo que te diferenciara. Entonces, considerando eso, lo primero, y esta es la primera parte de este mensaje y la primera reflexión. Si yo tengo un corazón lleno del Espíritu Santo, pero no le estoy dando el primer lugar, el Espíritu Santo se apaga. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo se apaga? Porque Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo se apaga? Se contrista, dice en otra parte, o se entristece. ¿Qué quiere decir? Que deja de estar operativo y lo que yo empiezo a perder es la unción de Dios. Digan conmigo la unción. La unción. ¿Cuándo se pierde la unción? Generalmente
con un problema de idolatría, que va muy emparentada con el orgullo. Pero eso es lo que hace perder la unción, la presencia de Dios en el templo. Porque Dios, que es luz y es también agua de vida, Jesús dijo en la fiesta de los tabernáculos, dijo, yo soy el agua de vida, el que beba de mí no tendrá sed jamás. Y yo estoy pensando, si Jesús es el agua y es como esto, ¿no? Agua clara, cristalina, pero nosotros le echamos un poquito de idolatría. ¿Cómo queda esta agua? ¿Vos te la tomarías? No la tomás, ¿verdad? No la tomás. Y así puede ser nuestro corazón. O sea, ¿habitaría Jesús en un corazón así? Entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Se contrista. No quiere decir que deje de estar. Sigue estando, pero está triste y está apagado. Y eso quiere decir que ya empezamos a perder la unción. Y cuando uno pierde la unción, empieza a perder todo lo demás. Sobre todo si es creyente. Por eso lo que digo es, todos nosotros tenemos la unción. Decía que está al lado tuyo, vos tenés la unción del Espíritu Santo. La unción que pudre todo yugo, la tenés. Ahora, se puede perder y no completamente, pero se puede apagar. Porque el Espíritu Santo, que no es un gas, no es una sustancia, pero es una persona, puede estar entristecido y apagado y ya no dominar, porque en realidad Él no fuerza a nadie. Y si hay otra cosa que domina, y bueno, que domine la otra cosa, dominará la otra cosa. Pero ese corazón ya empieza a ser difícil para Dios. Entonces ya empieza a perder todo lo que la unción atrae. Y la unción, quiero decirte, atrae buenas cosas. Sí puede atraer persecución, pero atrae buenas cosas. Mira, un hombre puede perder todo, una mujer puede perder todo, pero si pierde la unción, seguramente perdió todo. Entonces, el acto de limpiar el templo significaba volver a poner a Dios en el centro. Eso es lo que hizo Ezequías. Fue una buena cosa, ¿verdad? ¿A cuántos les gustaría haber sido Ezequías en ese caso? ¿No? Ahora, el resultado de eso fue un avivamiento. Digan conmigo avivamiento. ¿Qué quiere decir cuando hay un avivamiento? Un avivamiento quiere decir que Dios se empieza a mover y empieza a cambiar la historia de las personas que están en esa congregación. Un avivamiento, que están en la iglesia. Y realmente avivamientos no son actos de demostración del poder de Dios simplemente, son vidas transformadas. Un avivamiento es cuando realmente, o sea, los avivamientos que hubieron a partir de la predicación de los puritanos redundaron en una bendición económica tremenda para los países nórdicos en una etapa y después para Estados Unidos también en el momento, y todo eso trae bendición. Por eso quiero decirte que no estamos hablando de cosas que no tienen ningún impacto en la vida natural. Lo que pasa es que Dios, como el reino de Dios es un poco el reino del revés, si vos buscás primeramente las riquezas, no las vas a tener. Pero si buscás primeramente el reino de Dios, como hizo Salomón, que dijo, quiero impartir tu justicia, Dios dijo, como este no me pidió riquezas, les voy a dar riquezas. ¿No? Entonces, cuando vos buscás algo que no es Dios, Dios te lo saca. Pero si vos buscás a Dios primero, Dios te da todo. Entonces yo quiero hoy proteger tu corazón y que vos puedas proteger tu corazón. Decía que está al lado tuyo, qué bueno que podemos proteger nuestro corazón. Y bueno, y el resultado fue un avivamiento real, profundo. El pueblo volvió a la adoración sincera, sacrificios, oración, celebración. Ahora, después de este avivamiento, la vida de Ezequías siguió. ¿Cuántos saben que la vida sigue? ¿No? Y Judá enfrenta en ese momento una amenaza mortal. Sennacherib, que era rey de Asiria, invade con un ejército poderoso que era conocido por destruir naciones a Judá, y los mensajeros asirios vienen a intimidar a Jerusalén, se burlan del Dios de Israel y siembran miedo ante todo el pueblo. Y Ezequías, que siente la presión en ese momento, en lugar de desesperarse, ¿qué hace? Recurre a Dios. Y
recurre a Dios con humildad, por un lado, y con fervor, sabiendo lo que sabemos nosotros, que la oración ferviente del justo puede mucho, que la oración eficaz del justo puede mucho, que cuando un justo ora y ora con perseverancia, las cosas pasan. Y Ezequías no salió como un pollo descabezado a tratar de tener estrategias para ganar, dijo, no, lo primero que tengo que hacer es pedirle a Dios, es ir a Dios. Y fue a Dios. En Segunda Reyes 19, si ponemos versículo 15 y 16, dice que oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Entonces dice ahora, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Lo que está diciendo es, Señor, mira lo que está pasando. Eso se llama intercesión. Saben que cuando Juancito era chico, nosotros teníamos 2 perros y teníamos un jardín. Entonces los perros salían al jardín y hacían todas sus necesidades en el jardín. No, entonces era un asco el jardín porque después de 2 días que los perros salían ya no se podía caminar. Entonces había que salir con una palita a recoger, ¿no?, lo que hacían los perros. Y Juan era bebé, no caminaba casi, o sea, era bien bebé, pero le encantaba salir conmigo y no me hablaba porque tenía un chupete siempre puesto en la boca. Entonces a él le encantaba señalarme lo que había que recoger, ¿no? Entonces salíamos juntos y yo salía con la palita y él iba corriendo y me señalaba, no, y yo levantaba. Iba corriendo, me señalaba. Y ese es el acto de intercesión, eso es lo que hacemos nosotros cuando intercedemos. Decimos, Señor, mira esto, mira lo que está pasando. Es lo que hizo Ezequías. Ezequías dijo, mira, Señor, Sennacherib te está blasfemando. Viene a atacarnos a nosotros, pero no te pido que nos salves a nosotros. Él te está blasfemando a vos. ¿Y qué hace Dios? Ustedes saben qué hace Dios. En Segunda Reyes 19:35 dice que el ángel de Jehová salió y mató en el campamento de los asirios 185.000. O sea, ¿tuvo que pelear el pueblo de Israel? No tuvo que pelear, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? El ángel de Jehová. O sea, sobrenaturalmente se venció una batalla. Y yo quiero decirte que muchas de las batallas que estás peleando vos, quizá vos pensás que son batallas naturales, pero no son batallas naturales, son batallas espirituales, porque detrás de todo lo natural hay algo espiritual. Detrás de todo problema natural que vos tenés, hay un asunto espiritual. Por más que vos lo niegues, por más que pienses, no, esto es natural, no es natural, tiene una explicación espiritual. De hecho, si nosotros creemos que Jesús tiene en sus manos toda la tierra y todo está sometido a Él, tenemos que entender que el gobierno de este mundo es un gobierno espiritual, no es natural. Lo que nosotros vemos son las leyes naturales, pero atrás hay explicaciones espirituales. Por eso, si nosotros queremos vencer en lo natural, necesitamos utilizar estrategias naturales, espirituales. Por eso lo que te estoy dando acá no solamente es palabra de vida, sino que es estrategia espiritual para ganar. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, si Dios no está por nosotros, ¿qué hacemos? No podemos. Entonces, él sabiendo esto, va. Y yo la pregunta que tengo hoy es, cuando vos estás bajo presión, cuando realmente tenés un problema grave, ¿cuál es tu primer recurso? Porque esto está emparentado también con la idolatría, ¿no? ¿En qué confías? ¿Cuál es tu Dios? Cuando tenés un problema, ¿a quién recurrís? ¿Vamos a salir a buscar más plata o vamos a salir a mejorar la situación de la familia? ¿Qué vamos a hacer cuando estamos bajo un problema? Y si Dios es nuestro Dios, el primer lugar donde nosotros tenemos que recurrir, ¿dónde es? Dios, ¿verdad? O sea, Dios no solamente es nuestra guía, Dios no solamente es el alfa, no es nuestro omega, nuestro principio, nuestro final, el primero, el último, no solamente es al que nosotros miramos por sobre todas las cosas y al cual adoramos bajo todas las cosas, sino también es nuestro refugio, es nuestro sustento,
es nuestra torre fuerte, es el auxilio que viene de los montes. Él es el que en la tribulación es nuestro propio auxilio, porque Él es un todo y es el que nos da, y es el que nos soporta, y es el que nos sustenta, y es el que nos tiene misericordia, y es aquel al cual adoramos, y es nuestro todo en nuestra vida. Y una vez que tenemos eso, tenemos todo, ¿verdad? Porque cuando tenemos eso, ya nada nos falta. Pero no nada nos falta porque decimos, puedo dejar todo como si fuera un monje tibetano y dejo todo y me hago una seta y no hablo más y estoy en silencio, pues ya le di mi vida a Dios. No, digo en forma práctica, cuando tengo a Dios, lo tengo todo porque Dios se va a ocupar de que no me falte nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿No? Nada me faltará. Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nada me falta, pero en forma práctica. Decía que está lo tuyo en forma práctica. No estamos diciendo, si tengo a Cristo lo tengo todo y no me importa nada más, igual me puedo morir de hambre porque ya... No, estoy diciendo, tengo a Cristo, busco primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que me preocupan son añadidas. No las necesito buscar, vienen solas. Pero lo que generalmente tiene el ser humano, y era el problema que tenía Israel, y es el problema que tenemos nosotros, y que seguimos teniendo, es el problema de la impureza de nuestro corazón por un tema de idolatría. Es que hay otras cosas que son más importantes que Dios en nuestro corazón. Y Dios tiene una misión, recibir gloria. Eso es lo que quiere Dios. O sea, nuestra obsesión debe ser glorificar a Dios. ¿Y glorificar a Dios cómo? Y en lo privado, te diría. No cuando los demás no pueden decir, che, qué bien que hiciste, sino cuando nadie sabe qué es lo que estás haciendo. Estás glorificando a Dios. Y no estoy hablando solo de oración, estoy hablando de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Estoy hablando de hacer verdaderas obras de bien para glorificar a Dios sin que haya demasiado run run alrededor. Estoy hablando de que Dios sonría y vos sepas que estás sonriendo porque vos estás haciendo actos de generosidad irracional que nadie ve. Pero que Dios sí ve. Y Dios, que ve en lo secreto, te exaltará en público. No buscas la exaltación de otros. Vos decís, yo, Señor, tengo una misión y es glorificarte. Sería bueno, ¿no? Voy a hacer un voto de confianza en el Señor diciéndole, Señor, quiero glorificarte. Pero no de palabra, no solamente acá en la iglesia, no solamente decir Señor te glorifico, sino glorificarte verdaderamente de todo corazón y de acción. Vamos a cerrar los ojos un segundo y decirle Señor, gracias por mostrarnos esto. Viviremos de ahora en adelante para tu gloria. Hacemos votos en conjunto con la congregación para glorificarte por sobre todas las cosas. Porque sabemos que si vos estás en primer lugar, todo lo demás es añadido. Sabemos que no necesitaremos preocuparnos por nada, porque tú te ocuparás de todo y vencerás a nuestros enemigos si nosotros te ponemos en primer lugar, no solamente como objeto, sujeto de adoración, sino también como nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestra torre fuerte, nuestro castillo, en quien confiaremos, Jehová nuestro pastor, nada nos faltará. Ahora, hasta acá todo bien, ¿verdad? Ezequías un capo, ¿verdad? ¿Cuántos le querrían ser como Ezequías hasta acá? Tipo que, ¿no? Hizo una obra tremenda, un padre impío, tipo logra sacar toda la adoración a imágenes del templo, pero sin embargo, miren lo que pasó. En Isaías 38, Ezequías se enferma. Dice en el versículo 1 que en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, de quien les hablé, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. O sea, el profeta le decreta ¿qué? La muerte. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Volvió su rostro a la pared e hizo nuevamente oración a Jehová y dijo,
oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora, recordá, vos viste, Señor, he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Qué es el lloro? Es una situación delante de Dios de tristeza que denota ¿qué? Humildad, ¿verdad? Lloró. A la gente orgullosa no se le cae una lágrima, pero ya el llorar es un acto de humildad. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé. O sea, le dice, como vi que lloraste, como vi que me pediste, como vi que hiciste el bien, yo te extiendo la vida 15 años. Y uno diría, pero bueno, le mandó al profeta antes, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios puede cambiar de opinión? Lo estamos viendo. ¿Sabía Dios que iba a pasar esto? Claro que sabía, pero ¿puede cambiar de opinión? ¿Puedo mover yo el corazón de Dios? Claro, para eso intercedo. Hay algo que esté, o sea, vemos por ejemplo cuando Abraham estaba intercediendo por Lot, ¿no? Dios escucha a sus intercesores. Lo vemos cuando Séfora, la mujer de Moisés, ¿no? Intercede por él circuncidando al hijo de Moisés que no había sido circuncidado y Dios bajaba a matarlo. Eso es la intercesión real, ¿no? Y Dios escucha eso y oye la oración y dice el versículo 7, y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho, he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. O sea que hubo un milagro de cambio de horario. Y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales ya había descendido. O sea, se retrasó la hora. 10 grados, no tengo idea cuántos serían 10 grados. ¿Serían 10 minutos, 10 horas? No tengo idea. ¿Qué sería eso? Supongo que sería, ¿qué? 15 minutos, muy bien, acá. Bueno, entonces vemos acá que Ezequías se enferma, ora con quebranto, Dios responde rápidamente, porque Dios responde rápidamente. ¿Cuándo saben eso? Una sola oración. ¿Cuántos escucharon, por ejemplo, la oración de Ana? ¿No? Oraciones que el Señor escucha y el Señor responde. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abrirá. O sea, que muchas veces nosotros estamos como con la boca tapada. No sé, viene el problema y en lugar de estar orando, no estamos orando. Estamos haciendo cualquier otra cosa. Llamando gente por teléfono, viendo a ver si alguien nos presta plata, saliendo, ¿no? Salimos a ver, no sé, a ver qué podemos vender. Y el Señor está a una oración de distancia. Escuchen, el Señor está a una oración de distancia. No está lejos. Ciertamente no está lejos. Pablo dice que en Él nos movemos y somos, Hechos 17. O sea que estamos como si fuera un bebé en el líquido amniótico, en la placenta de la madre, así vivimos nosotros, en Dios. Dios está alrededor nuestro. De hecho, el Espíritu Santo es como un viento. Nadie sabe a dónde va y todo el que es nacido del Espíritu también es como un viento. Nosotros vivimos en Dios. Dios está cerca, no está lejos. No diremos, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está, ¿dónde? Entre vosotros, está en medio de vosotros, está cerca. Ahora, Dios le da una señal sobrenatural, pero fíjense que Ezequías no negocia con Dios, no reclama, no exige, sino que llora. Su humildad, quiero que nos grabemos esta palabra, humildad.
Porque ¿saben qué pasa cuando no hay humildad? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué viene? La caída, orgullo. No, pero ¿qué viene después de la humildad? Humillación. Son distintos. ¿Cuántos saben que humildad y humillación no son la misma cosa? Humildad es cuando vos lo haces. Humillación es cuando te lo hacen. ¿Ah? Entonces, si no hay humildad, ¿qué hay? Humillación. Entonces, él con humildad y con oración sincera mueve el corazón de Dios y Dios responde a la oración quebrantada. Acuérdense de la oración de Ana. Elí pensaba que Ana estaba borracha y Ana estaba llorando, balbuceaba palabras. La palabra dice que cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muy bien. Hay algunos que lo repiten de memoria. Aleluya, es así. Dios nos ayuda a orar por medio de su Espíritu Santo. No tenemos que ser expertos oradores para orar. No hay que orar con vanas palabrerías. Eso era lo que hacían los fariseos. Se paraban en las plazas, se extendían las manos, mostraban sus mantos, mostraban ¿cómo se llaman? Filacterias. Y hacían grandes oraciones y largas oraciones para poder comer un poco más en la casa de las viudas. Buscaban las primeras sillas en las sinagogas, hacían las cosas para ser felicitados por otros hombres. Pero Dios no responde a esas oraciones, Dios responde a oraciones cortas, de mucho quebranto y mucha humildad. Y Ezequías hizo esto y fue sanado. No porque era perfecto, ¿verdad? No era perfecto, ahora vamos a ver que no era perfecto para nada. Sino porque tenía un corazón rendido en ese momento. Y Dios no desprecia un corazón quebrantado, un corazón contrito. Dios está cercano a los que tienen un corazón quebrantado. Y esto no es un asunto de que nosotros estamos glorificando la pobreza ni nada parecido. Al revés, lo que estamos diciendo es, el que quiere estar arriba tiene que primero ir abajo. El que quiere ser el jefe de todos tiene que ser el servidor de todos, dijo Jesús. Dijo, los reyes se enseñorean de sus pueblos. Pero acá el que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser el servidor de todos. Y eso es humildad, ¿no? ¿Cuánto nos falta? Todos tenemos este problema, yo soy el primero. No somos perfectos, pero podemos tener un corazón rendido. ¿Cuántos saben que al cielo no entran los perfectos? Es más, te digo algo, al cielo no entran los buenos. Vos decís, ¿cómo no entran los buenos? No. Porque vos podés ser bueno, pero no estás perdonado y no entras. Al cielo solamente entran los perdonados. Lo increíble del Evangelio es que hay mucha gente buena que no va a ir al cielo y hay mucha gente mala que porque se arrepintió va a ir al cielo. Increíble, ¿no? Pero así es Dios. Dios valora la humildad. Y cuando no hay humildad, viene la humillación. Así que cuidado con eso, cuidado con el orgullo. Porque el orgullo, dicen algunos, es como el mal aliento. ¿Por qué? Porque es como el mal aliento. No hemos escuchado esto muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque el único que no se da cuenta es la persona que lo tiene. Y a nadie le da como para decirle, ¿no? Pero alguien que lo quiere verdaderamente le puede decir. Así que bueno, ¿qué le pasa a Ezequías? Es sano, redimido, el Señor le extiende la vida a 15 años, todo perfecto. ¿Y qué le pasa finalmente? ¿Qué le termina pasando? Cae en orgullo, digan conmigo orgullo. ¿Cómo es? Y viene la prueba oculta. Porque siempre que vos haces todo bien al principio, y por eso te quiero decir, lo importante no es cómo vos empezás. Vos podés haber empezado mal, no importa. Gloria a Dios, podés terminar muy bien. El problema es que hay muchos que empiezan muy bien y terminan muy mal. Y lamentablemente esa es la gran prueba. Porque la prueba de Dios no es la escasez, escuchen. La prueba de Dios es la abundancia. En la escasez todos más o menos respondemos bien. Pero en la abundancia, no todos, pero digo, cuando uno tiene a Dios en el corazón, pero en la abundancia es que nos perdemos. Y algunos dicen, ¿por qué Dios nunca me da abundancia? Y bueno, porque capaz que conoce tu corazón. Sabe que te perderías.
Entonces, este es un tema que hay que solucionar, porque si vos solucionás este problema, Dios no tiene ningún límite después. Te puede dar todo. Pero el problema es cuando vos tenés orgullo que no te das cuenta que tenés. Y ojo, porque el orgullo no tiene que ver con asuntos económicos, ni nada parecido. La humildad no es humildad en el sentido de pobreza. Nada que ver. La humildad es una condición del corazón. No estamos hablando de gente humilde porque no tiene plata o de gente orgullosa porque tiene plata. Nada que ver. Pero sí, lo que tenemos que entender es que la verdadera prueba no es la escasez, es la abundancia. La verdadera prueba viene en la abundancia. Viene cuando hay mucho. Porque ahí, te lo grafico bien claro. Vos ganás 10 y cuando venís al templo das una ofrenda de 1. ¿Está? Nosotros no creemos en el diezmo en el sentido de que tenemos que dar el 10%, nada de eso. Creemos que cada uno tiene que dar conforme a como se puso en su corazón. Hay algunos que dan 60, otros que dan 3, no importa. Cada uno lo arregla con Dios ese tema, es un tema con Dios. Ahora, ¿por qué le mandamos ofrenda? Y porque esto no se sustenta solo. El Estado no pone nada para esto, es más, nos cobra bastantes impuestos todavía. Entonces, de alguna manera, la obra tiene que ser sustentada y todo lo que hacemos, y lo hacemos de todo corazón, lo hacemos bien. Y bueno, gloria a Dios. Pero, escuchen, ¿qué pasa cuando gano 100.000? ¿Daría 10.000? ¿O cuando gano 1.000.000? ¿Daría 100.000? Esa es la prueba. Esa es la verdadera prueba. En lo poco, todo es fácil. El problema es en lo mucho. El problema es cuando uno empieza a tener mucho. Y Ezequías empieza a tener mucho. Y la prueba oculta de Ezequías es el orgullo que viene en la prosperidad. Y quiero mostrártelo. Tras la victoria y la milagrosa sanidad que tiene, Ezequías comete un error gravísimo. Llega una delegación de Babilonia. Ustedes saben qué es Babilonia. Es el lugar donde Israel estuvo, Judá estuvo básicamente cautiva por 70 años. O sea, lugar de cautividad. Babilonia es un ejército enemigo. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ustedes lo conocen. Entonces, viene una delegación de Babilonia, que es un pueblo que más adelante será el pueblo que es responsable del exilio de Judá. Y en un momento de vanidad, digan conmigo vanidad, Ezequías les muestra orgullosamente todo lo que tiene, sus tesoros, su palacio, sus armas. Leamos la escritura, Isaías 39:2, esto está en el profeta Isaías, dice: y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Y acá tenemos que entender que esto, más allá de que parece una cosa inocua, en el fondo es un acto de jactancia. Es un acto de orgullo que para Dios no pasó desapercibido. Y el profeta Isaías le dice, Isaías 39, versículo 6, vamos a poner el versículo 6, le dice: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. O sea, lo que le dice es: tus hijos van a ser eunucos. Ustedes saben lo que es un eunuco, ¿verdad? Prácticamente esclavos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Y saben lo que dice Ezequías? Dice Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Escuchen. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿A qué les suena eso? A ver, ustedes, ¿qué es eso? Pregunto, ¿es arrepentimiento eso? ¿Qué es? Orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él se justifica.
justifica lo que hizo, dice, no está tan mal, va a haber paz por lo menos, van a estar todos en Babilonia, en el palacio, y bueno, van a tener paz por lo menos, no van a tener como yo, que no se justifica, a mí me atacaron, casi me matan, ¿no? Va a haber paz. Y yo creo que muchos de nosotros actuamos, hacemos algo, y cuando Dios viene y nos dice, hiciste mal y te va a pasar todo esto si no te arrepentís, en lugar de arrepentirnos nos justificamos. Yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si Ezequías se hubiera arrepentido? ¿Qué hubiera pasado? Nada. Quizá Israel no hubiera ido 70 años a Babilonia. Quizá Dios les hubiera, ¿no?, quitado ese castigo. Pero Ezequías, ¿qué dijo? Al menos habrá paz en mis días. Y esto es un ejemplo de justificación. Ahora, la reflexión para nosotros hoy es, ¿cuántas veces permitimos que el orgullo o la autosuficiencia nos hagan olvidar que todo lo que tenemos es de Dios? Fíjense que lo que hizo Ezequías en el fondo fue mostrar cosas como si fueran de él. ¿No? No glorificó a Dios. No dijo el Señor, Dios hizo todo esto. Dijo, mira lo que tengo, mira lo que yo tengo. Y cuando Dios nos corrige, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros? A veces la corrección viene por parte de alguien como yo. Un pastor, alguien que te dice. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés dice que las palabras de los pastores son como clavos hincados. O sea, muchas veces son palabras difíciles. Entonces, ¿pero cómo reacciona uno cuando Dios nos corrige? Ezequías no reaccionó con humildad, para nada. ¿Saben por qué? Porque la humildad es una virtud que está en un momento, pero después se pierde. Y nosotros tenemos que hacer lo posible por recuperarla. Quiero decirte algo, las circunstancias nunca pueden hacer que un hombre sea humilde. No son las circunstancias las que te hacen humilde, las circunstancias te humillan, que es distinto, pero no te hacen humilde. Yo conozco gente que no tiene nada de que jactarse, nada, y sin embargo es muy orgullosa. Y lo he visto en los lugares donde decís, pero esta persona, ¿qué? Me ha pasado de repente de ver un auto todo latoso delante mío que dice, tu envidia es mi progreso. ¿No? ¿No vieron nunca ese tipo? Tu envidia es mi progreso. Yo no te tengo ninguna envidia, perdóname, no sé de dónde sacaste ese orgullo, pero no hay nada de qué jactarse. Ahora, si apareces con, no sé, viste, en una nave espacial, tu envidia es mi progreso, bueno, capaz que te creo, qué sé yo, pero no sé. Pero lo que digo es, el orgullo no reconoce clases sociales, no reconoce pobreza, riqueza. El orgullo es una condición del ser humano que no tiene nada que ver con la humildad en términos económicos ni nada parecido. Por eso la Biblia te dice esto, las circunstancias nunca pueden hacer humilde a una persona, por eso humíllense ustedes mismos. Eso dice la Biblia. Vos me dirás, ¿dónde dice eso la Biblia, pastor? Primera de Pedro 5, versículo 6. Dice esto, dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y quiero decirte algo, si vos no caminás por el camino de la humildad, vas a caminar por el camino de la humillación. No hay otra posibilidad. El camino de la humildad es la primera opción de Dios, no es la segunda, es la primera. Él quiere que seamos humildes, por eso Él dijo, bienaventurados, felices, bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Nosotros a veces vemos eso y decimos, che, pero esto no me suena con el resto de lo que escucho en la iglesia, pues escucho mucho prosperidad, mucha cosa. Sí, es probablemente un evangelio falso. Digo, en estos momentos en donde estamos con todo este tema de Chaco y todo lo demás, es bueno decirlo.
No, nosotros no buscamos anillos de diamantes en los bolsillos, ni cosas así. No porque Dios no lo pueda hacer, Dios lo puede hacer, obviamente. Dios puede hacer cualquier cosa, pero no es eso lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos glorificar a Dios en primer lugar. Dios puede hacer un milagro, pero nosotros no hacemos cultos de milagros. ¿Por qué? Porque creemos que Dios hace milagros, pero no creemos que los milagros sean un fin. Los milagros son un medio siempre. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Si alguien cuenta un testimonio, es para que sepamos que Dios es el que lo hizo y que Dios debe ser glorificado y aplaudido. Vamos a darle un aplauso al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Entonces escuchen, el camino de la humildad es la primera opción de Dios. La segunda es el camino de la humillación. Y este es uno de los grandes temas de mucha gente que yo conozco, incluso mi tema. A veces tenemos el llamado, tenemos los dones, pero no estamos listos. ¿Cuántos saben que no es lo mismo el llamado y los dones que el tiempo? El llamado y los dones son irrevocables, pero el tiempo es de Dios. El llamado y los dones te pertenecen a vos, pero el tiempo le pertenece a Dios. Es en el kairos de Dios que tienen que pasar las cosas. Entonces, a veces Dios nos tiene en la gatera. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón todavía no está listo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se perdería si Dios nos diera todo aquello que nos tiene que dar. Por eso Dios lo que pide es que te humilles vos, porque no te quiere humillar Él, humillate vos directo. Y si vos te humillás, el Señor te exaltará cuando fuere tiempo. ¿Cuándo? Mucha gente vive en la gatera toda la vida. ¿Por qué? Porque nunca se humilló. Y yo hoy te quiero contar esto porque te estoy dando el secreto, escuchá, no es menor esto, el secreto para salir de la gatera, para ser exaltado. Primero hay que humillarse, pero no ser humillado. Ser humillado no está bueno. Por eso Ken siempre dice, nuestro pastor siempre dice, vos podés llegar por revelación o por tribulación. Vas a llegar de las dos formas, pero mucho más lindo llegar por revelación. Vas a sufrir menos y vas a ser menos humillado. Entonces, esta parte de la historia nos recuerda que Ezequías quizá no estaba preparado para todo lo que le pasó. Hizo lo bueno, pero su corazón todavía no estaba preparado. Esta parte de la historia nos recuerda además que la bendición, no la escasez, puede ser la prueba oculta más peligrosa porque revela en el fondo si tengo ídolos o no en mi corazón. Lo que revela en el fondo es quién es el número uno en mi corazón. Por eso les estaba hablando de idolatría hoy. ¿Y qué perdió Ezequías? Pregunto. La bendición. ¿Qué perdió Ezequías ahí? La unción. Saben que a partir de ahí no hubo bendición. El pueblo de Israel terminó en Babilonia, 70 años. Los hijos de Ezequías terminaron siendo los eunucos del palacio de Nabucodonosor. Y él no entendía que en realidad lo único que Dios le pedía era un corazón arrepentido. No que no se hubiera equivocado. Hay una diferencia. Vos podés equivocarte. Es más, todos nos equivocamos. Si no nos equivocáramos, ¿qué seríamos? Dios. Y no somos Dios. Y yo le digo siempre a Dios, Señor, permitime jactarme de mi condición. Vos sos Dios y yo soy hombre. Vos sos perfecto, yo imperfecto. Vos sos Dios, yo soy polvo. Tu vida es eterna, la mía también, pero la que vivo en esta tierra, como una flor que sale en la mañana y se marchita en la tarde, como un vapor que en un momento está, una niebla que en un momento está y al otro momento se fue. Y no me di cuenta, de repente el cielo estaba azul. Así es la vida. Y tenemos, escuchen,
Ustedes saben que la humildad es la fuerza más poderosa del universo. Es increíble. La humildad atrae cosas. El humilde atrae buenas cosas. La humildad, imagínense un valle. Toda la lluvia se condensa en el valle. Todo va hacia el valle. Las montañas se deshielan y todo cae hacia la humildad. En cambio, los picos, los montes, repelen toda el agua. Si no está helada, está cayendo, no queda. Porque el orgullo es así, el orgullo repele a la gente, las buenas cosas, a Dios mismo. Dios rechaza la soberbia, desprecia a los soberbios, pero da gracia a quienes, a los humildes. Entonces, la historia de Ezequías nos muestra esto simplemente. Vos podés mandarte una macana tremenda, no hay ningún problema. Lo único, lo que el Señor demanda es arrepentimiento, nada más. Y estás perfecto. El sacrificio sustitutivo de Cristo, escuchen, el sacrificio de Jesús es este. Él murió para que vos no tengas que morir. Él recibió el castigo para que vos no tengas que recibir el castigo. Con lo cual, cada vez que vos pecás, el perdón ya está garantizado. ¿Cuántos saben eso? No me tengo que derramar en llanto cada vez, ¿me entienden? Sí está bueno tener una tristeza según Dios, dice la Biblia, lo que sea, pero vos no tenés que derramarte en un llanto cada vez. Vos lo que tenés que saber es que si vos te arrepentís y le decís al Señor, lamento que hice esto y no lo voy a hacer más, el Señor te perdona y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, perdonar toda nuestra maldad y es capaz de enterrar en lo profundo del mar y olvidarse de nuestras ofensas. Ahora, está bien, hay que tener una decisión de no hacerlo más. ¿Qué pasa si lo hago de nuevo? ¿Me puedo arrepentir de nuevo? No infinitamente, no para siempre, porque la palabra dice que eso es pisotear el nombre de Cristo. Pero la verdad es que si yo me equivoco como se equivocó Ezequías, lejos de justificarme, debería arrepentirme. Miren, a mí me pasó algo así. Yo cuando perdí mi trabajo en Warner, pensé que todo se había derrumbado. Muchos de ustedes no estaban acá, estábamos en Maipú. Yo era gerente general de la compañía y nosotros la habíamos armado la compañía. O sea, yo estaba desde ahí desde que éramos 20 personas y después terminamos siendo 1.500 personas. Nosotros vivimos en Estados Unidos, volvimos, terminamos. Yo pensaba que la compañía era mía prácticamente. Y fue una humillación terrible. Me di cuenta que no era mía la compañía. Me di cuenta que yo había trabajado por plata como cualquiera y listo. Pero yo necesitaba volverme humilde y Dios me humilló ahí. Ahora, en ese momento, yo podía haber hecho dos cosas. Una era volverme amargo y ponerme en contra de Dios y enojarme con Dios. Pues yo en ese momento pensé, sin trabajo, sin ingresos, con la iglesia a cuestas, ¿no? Y estábamos en el medio de la compra de este edificio, firmando para este edificio, y en un momento me quedé sin plata, o sea, no tenía más plata. Y fui a orar y le dije a Dios, Señor, perdí todo. Y el Señor me dijo, todavía no perdiste la unción. Todavía. Y eso, para mí, si ustedes me preguntaran, ¿cuál fue lo mejor que te pasó en estos últimos años? Perder ese trabajo. ¿Por qué? Porque fue algo que me hizo volver en sí. ¿Vieron cuando el hijo pródigo volvió en sí? ¿Se le prendió la luz? ¿Se dio cuenta de algo? Bueno, para mí fue eso. Fue darme cuenta de varias cosas. Primero, mi trabajo quizás se había convertido en un Dios, en el sentido que yo dependía de él económicamente. Y después me di cuenta que si no perdí la unción, no necesito ese trabajo. Puedo estar en cualquier otro trabajo y de hecho, desde que me fui a ese trabajo no me faltó nada. De hecho, salimos bendecidos de ahí, muy bendecidos. Y hace ya 2 años y algo, no estuve ni un día sin trabajar, ni un día. Entré inmediatamente en otro trabajo, inmediatamente, y después pasé a otro, y después a otro. Vengo de trabajo en trabajo y cada vez mejor.
y sin quejarme un segundo porque el Señor ha sido bueno en todo. Pero, ¿qué era lo que demandaba el Señor? Arrepentimiento. Cambio de mente. ¿Qué es arrepentimiento? No es llorar solamente, es cambiar la mente. Cambiar la mente quiere decir que yo iba caminando para allá y en un momento me doy cuenta que estoy caminando para el lugar incorrecto, entonces me tengo que dar vuelta y caminar al otro lado. Eso es arrepentimiento. Y el arrepentimiento nosotros tendemos a sobreespiritualizarlo o a mistificarlo, y el arrepentimiento en realidad es bien simple, es cambio de forma de pensar. Yo tenía que poner algunas cosas en su lugar en mi corazón. ¿Dónde estaba Dios? ¿De quién dependía yo? ¿De quién dependía económicamente? ¿En quién confiaba verdaderamente? Porque en qué confías es en el fondo a quién servís. Si vos confías en vos mismo, te servís a vos mismo. El mensaje de Disney es ese. Seguí tu corazón, confía en vos, ¿no? Ahora, si vos confías en Dios, quiere decir que servís a Dios. Servir a Dios no quiere decir que trabajás para Dios, quiere decir que tu esperanza está puesta en Dios. Que si no perdiste la unción, no perdiste nada, aunque parezca que perdiste todo. Y yo conozco gente que ha perdido todo, pero no perdió la unción, entonces finalmente no perdió nada, porque todo lo que tiene le es restaurado. Un hombre, una mujer pueden perder casa, hijos, trabajo, esposas, madres, pero si ponen a Dios en primer lugar, van a recuperar 100 veces en esta tierra y en la que viene. Así que la historia de Ezequías nos muestra que no solo la dificultad prueba nuestro corazón, la abundancia lo prueba aún más. Y yo quiero prepararlos para el futuro, porque viene un futuro de bendición, viene un futuro de prosperidad. ¿Cuántos de nosotros estaremos todavía firmes? Y vos decís, me alegro de que venga un futuro de prosperidad. Yo también, pero ojo, ojo, ojo. Porque si vos creés a sus profetas, y no a los profetas que vienen y te profetizan el futuro, ni que te dicen que hay anillos de diamantes. Si vos creés a sus profetas que te corrigen, como Isaías corrigió a Ezequías, serás prosperado. Dice la palabra, creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces nos humillamos y quiero hacer ahora un llamado al altar. El llamado al altar es un llamado a que los que se han sentido tocados por esta palabra puedan venir acá. Yo sé que es difícil porque de lo que hablé son cosas que capaz que avergüenzan bastante. A mí, yo les conté que ese es mi problema y fue mi problema. Y espero haberlo podido superar sabiendo que el que esté firme, mire que no caiga. Así que limpiemos nuestro templo interior, vengamos adelante, pensemos en esto. ¿Qué abominaciones hay en nuestra vida? ¿Qué actitudes o pecados necesitamos sacar para que Dios habite plenamente? Ante la bendición, humillémonos. Cuando venga la bendición, humillémonos. Escuchen, los que están a veces arriba en la iglesia, que están cantando algo así, humillémonos. Los que estamos acá, humillémonos. Dios nos ha bendecido, humillémonos. Dios te ha dado algo bueno, humíllate. Y aceptá la corrección con corazón humilde. Reconoce que no podés presumir de los dones de Dios y aceptá la corrección con corazón humilde. Dios quiere moldearte, no quiere destruirte. Así que si sentís que como Ezequías has sido bendecido, pero tu corazón se ha alejado de Dios, si sentís eso, acércate. El Señor quiere hoy restaurar tu altar interior, quiere que te humilles delante de Él. Acércate acá al altar. Todavía hay gente que tiene que estar acá. Vení, no tengas miedo. Somos todos nosotros, yo también. Levántate, vení. Porque viene bendición.
Escuchen esta palabra, dice: antes del quebrantamiento o de la humillación es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Señor, gracias por tu amor, por tu corrección. Hoy entregamos nuestro corazón todos juntos acá. Quizá hay gente que está en la silla, tendría que estar acá adelante, pero no importa. Cada uno delante de ti está desnudo y está abriendo su corazón. Padre, si tenemos bendiciones, que no sean motivo de orgullo, que sean motivo de servicio. Ayúdanos a vivir siempre dependientes de ti. Señor, no queremos perdernos la bendición. Decile, queremos que seas el Rey de nuestra vida, que seas el Rey en la escasez, pero que seas también el Rey en la abundancia. Examina nuestro corazón, Señor, y límpianos. Lávanos con hisopo y seremos blancos. Líbranos del orgullo, puesto que queremos terminar bien, porque larga es la carrera y pocos son los que la corren, y el camino no es ancho, sino que es angosto y termina en una cruz. Queremos terminar bien, Señor. Yo te pido que cada uno de los que ha expuesto su corazón delante de ti sea perdonado en el nombre de Jesús y sea lleno de tu Espíritu. Y la unción de tu Espíritu esté sobre ellos, Señor. Que sean llenos ahora de tu Espíritu Santo y que haya manifestaciones de tu poder y de tu manifestación de gracia, de amor, pero también de prosperidad. Porque, Señor, tu palabra dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Así que, Padre, gracias por los que han escogido la humildad antes que la humillación. Gracias porque han sido salvados de ese castigo, Señor. Y gracias por el arrepentimiento y gracias sobre todo por tu misericordia, que es la forma en que demuestras tu amor para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de tu fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos por medio del poder del amor, el poder de la humildad y de la misericordia puesta al servicio de la humanidad, la cual hoy recibimos y abrazamos con ganas, Señor, sabiendo que tu gracia es suficiente y que nos basta tu gracia. Señor, 7 veces ha venido Satanás a bofetearnos, pero le hemos dicho: bástanos a nosotros la gracia de Dios, porque ninguna necesidad ni ninguna cosa puede sujetarnos, ni puede sostenernos, ni puede cambiarnos, sino solamente tu amor. Padre, en este momento yo bendigo a toda esta congregación en el nombre de Jesús. Los bendigo, Señor, para tu gloria, y te pido que en todos ellos hagas mucho más que lo que ellos esperan, mucho más que lo que ellos creen. Te pido que el que tenga que ser sano sea sanado hoy en el nombre de Jesús. Que haya hoy milagros, maravillas y prodigios económicos. Que haya hoy, Señor, salidas de escasez, pero que ninguno se pierda por la abundancia. Y te pido en el nombre de Jesús que así como Ezequías empezó bien pero terminó mal, esto no sea nuestra historia, que nuestra historia sea al revés, que podamos haber empezado mal y no importa, pero terminemos bien. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya.